Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esto que denominamos charlas futboleras. Hoy tenemos un lujo también, como venimos teniendo, buenos invitados, un exfutbolista, entrenador, piloto automovilístico en la actualidad. Ya nos va a contar un poquito sobre ese tema el señor Mariano Pernía. ¿Cómo estás, Mariano? Muchas gracias por sumarte al canal. ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer. Siempre está lindo charlar y que la gente nos pueda conocer un poco más del lado humano. Muchas gracias, Mariano, por esto. Bueno, tenés una gran carrera en lo futbolístico, que es en los que nos compete en la temática del canal, pero habíamos dicho que estabas ahora con el automovilismo. ¿Cómo lo llevas con eso? Mira, el automovilismo es algo que yo heredé prácticamente porque yo me crié con mi papá corriendo en turismo carretera y yendo a los autódromos, a las rutas. En ese momento se corría en ruta y era una pasión para nosotros. Entonces sabías que tarde o temprano, una vez dejado la actividad del fútbol, lo iba a intentar hacer y bueno, acá estamos y me llena un poco el hueco que por ahí te deja vacío el deporte de alto rendimiento, que es la competencia, el estar activo, el tener un porqué todos los días levantarte y tener la excusa para entrenar, tener ese gusanito de competir, de ser mejor que los demás. Y bueno, el automovilismo me lo tapó bastante. Y que, teniendo en cuenta que son deportes distintos, ¿no? Pero ¿qué similitudes encontrás con el fútbol? ¿Encontraste algún puntos en común? El punto más, te diría que de los pocos puntos en común que tiene es el tema del equipo. Tanto el fútbol como el automovilismo es un deporte de equipo totalmente, porque si bien el automovilismo parece o sea, todo el mundo se acuerda que Hamilton tiene 7 títulos, nadie se acuerda quién es el ingeniero de Hamilton de esos 7 títulos. Entonces parecería ser un deporte individual, pero si no tenés una buena herramienta no le ganás a nadie. Entonces depende, te diría que hasta más que el fútbol del equipo, que puedas tener buenos resultados. Bueno, recién nombrabas a tu papá en el comienzo. Te hizo heredar también lo futbolístico y bueno, esto del automovilismo, pero en lo futbolístico hasta posiciones, digamos. Tu papá creo que era lateral derecho y vos lateral izquierdo, pero en funciones parecidas, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que el tema del fútbol no... acá en Argentina el 80% de los chicos crecen con una pelota abajo del pie y es más normal que te guste el fútbol. Es más barato comprar una pelota que un karting. Entonces es normal que eso pase, pero después la posición yo creo que no, me fue llevando el tiempo y las condiciones, porque no era un jugador de mucho uno contra uno. Sí, posicionalmente era bueno y le pegaba bien a la pelota, entonces solito me fui yendo para el lado del lateral izquierdo, pero a mí me hubiera gustado jugar de volante por izquierda. En mis primeros añitos ahí en Tandil intenté, pero bueno, solo después te vas tirando para atrás. Y tu papá es un emblema de Boca, bueno, ganó muchos títulos, sí. Y te toca debutar en Independiente. ¿Nunca se te dio por probarte en Boca, por debutar ahí? Mirá, nosotros somos 6 hermanos, de los cuales 3, la primer camadita de 3, somos muy juntitos, y yo era el más chico de los 3. Entonces mi hermano más grande intentó ir a Boca. En ese momento no me acuerdo quién estaba en Boca, y le dijeron que sí, que tenía muy buenas condiciones, pero que bueno, que por ahí el apellido le podía jugar en contra, porque iban a pensar de que quedaba por el apellido. Entonces nada, no quedó. Se fue a Estudiantes y quedó en Estudiantes, o sea que condiciones tenía, pero Leonel y yo, que veníamos atrás de él, ni intentamos ir a Boca porque seguía la misma gente, y si a mi hermano le habían dicho eso, obviamente a nosotros nos iban a decir lo mismo. Y bueno, te toca debutar en un equipo gigante también, ¿no? Como Independiente, que no es menor. Sí, tal cual. Jugar... En ese momento no te das cuenta porque yo hice las inferiores en Independiente y debuté en Independiente, entonces no tenés la comparativa de lo que es jugar en un club grande y jugar en un club chico, pero la presión, después con el tiempo sí, porque en España estuve en clubes chicos y después
terminé mi carrera en Tigre, que no, o sea, club chico le llamo yo cuando Independiente tiene 7 Libertadores, entonces por eso es un Claro. club grande y tiene la presión de salir a ganar en cualquier lado y ser campeón. Eso es un club grande. Tigre tiene una gente increíble, tiene una hinchada espectacular y es un club hermoso, pero bueno, a nivel título no deja de ser un club con mucho menos galardón que Independiente, entonces por ahí no tenés esa obligación de salir a ganar en la Bombonera. Un empate en la cancha de Boca no es malo, Claro. cosa que con Independiente, dependiendo cómo se dé el partido, puede llegar a ser malo el empate también. Entonces, nada, jugar en esos equipos es complicado. Y bueno, incluso salís campeón en Independiente, te toca irte a España, donde andas muy bien. ¿No Sí. te costó esa adaptación? ¿Crees que es un ADN del futbolista argentino o puntualmente en tu caso te adaptaste muy rápido? Yo creo que sí, el argentino se adapta más rápido a cualquier liga porque tiene esa facilidad de adaptación. Es como vivimos. En Argentina te tenés que adaptar, nos pasa a todos en la vida cotidiana, o sea, tenés que adaptarte rápido o morís. Y creo que esa habilidad me ayudó mucho y después por condiciones naturales, porque es un fútbol que a mi tipo de característica me favorecía mucho más que el argentino, por lo que te dije en el principio, porque por ahí no soy tanto de gambetear. Y sí, un jugador ordenado, tácticamente bueno, que corría muchísimo, tenía buena pegada, entonces con eso en Europa es lo que buscan, que juegues a 1 o 2 toques y que termines la jugada, que era lo que hacía. Y bueno, hablando de equipos chicos, vas al Recreativo de Huelva, donde hacen una gran campaña, llegan a final de Copa del Rey, y fuiste, Sí. no sé si seguís siendo el defensor más goleador del club, te tocó hacer muchos goles, hablando un poco de la pegada que decías. Sí, no, eso en Getafe. En Getafe. En Getafe, sí, el Recreativo Huelva sí, llegamos, como dijiste bien, a una final de Copa del Rey, que fue histórico para el Recre. Equipo chico, muy pocas veces estuvo en primera división. De ahí fui a Getafe y en Getafe esos 2 años fueron impresionantes. Sí, ese récord lo tuve un tiempo largo, hace un par de años, el último año de Sergio Ramos en el Madrid me lo sacó él por un gol, Ah. pero lo tuve hasta ese momento. Bueno, y no te lo sacó cualquier defensor, no te lo sacó Sergio Ramos, digamos. Tal cual. Y aparte él pateaba penales. Pateó muchos Claro. penales en el Real Madrid. Entonces tiene menos mérito. ¿Recordás algún gol que digas, este fue un golazo que me equivoqué, como se dice muchas veces, ¿viste? Mirá, tuve la suerte de hacer, o sea, no hice tantos goles, porque la verdad, en toda mi carrera deportiva debo haber hecho 30 goles. Y te diría que la mitad de todos esos fueron golazos, porque pateaban de muy lejos y bueno, cuando pateas de lejos, cuando es gol, es golazo. Golazo. Entonces, sí, muchos de ellos tengo muchos recuerdos. A veces mi viejo en broma me decía, si supieras dónde estabas no hubieras pateado, si hubieras visto dónde estabas no hubieras pateado. Y después cuando lo veía en la repetición pensaba lo mismo, ¿cómo se me ocurre patear de ahí? Estaba lejísimo. Bueno, pero era una virtud, incluso creo que manejabas pelota parada, también vi videos, vi goles Sí, de sí. pelota parada. Sí, en Getafe pateaba tiro libres, penales, todo. Y bueno, de ahí te toca irte a un grande también, como el Atlético de Madrid. No es el Atlético de Madrid que es hoy, pero ya se veía que tenía, bueno, siempre fue un grande, pero vos veías ese potencial para que sea lo que es hoy. Sí, era un grande medio anestesiado porque había tenido algunos problemas económicos, había bajado a segunda división un par de años antes y estaba ahí medio a los tumbos. Un cambio importante de que estaba Jesús Gil, el papá de Miguel Ángel, que hoy es el que maneja el club. Había agarrado a Miguel Ángel y bueno, recuerdo la primera charla con Miguel Ángel que me dijo, mira, el Atlético de Madrid necesita 4 o 5 años para volver a estabilizarse y jugar competiciones europeas. Hacía 11 años que no jugaban en Europa ellos, en Europa Champions o UEFA, alguna competencia de esas. Y fue así, esos 4 años el primer año clasificamos a la Europa League, los otros 3 años clasificamos a la Champions y terminamos ganando la Europa League el último año. Entonces fue tal cual me lo marcó Miguel Ángel. Ahí en Europa se trabaja muy a largo plazo. Porque distinto a Argentina, acá en Argentina hay elecciones cada 3-4 años
Claro. Entonces no podés planificar a largo plazo, porque si no tenés resultados te vas. Ahí, como es dueño, entre comillas, del club, pudo planificar a largo plazo y le dio un resultado increíble. Y bueno, tenía muchos muy buenos jugadores, ¿no? Jóvenes. Recuerdo que Sí, yo personalmente lo seguía mucho por el Kun Agüero, Forlán, bueno, estabas vos, me acuerdo sí, Martín Petrov, creo que era Martín o sí, Petrov, sí, me Martín acuerdo de Petrov. ese equipo. eh, Tenía un potencial importante, ¿no? Empezó a poner en los primeros planos al Atlético de Madrid nuevamente. Sí, tal cual, tal cual. Estaba el portugués Simao, Estimado, estaba la Perla Reyes, pobrecito que la Perla falleció, Rey. pero eran jugadores de selección, todos ellos. Seitaridis de 4, que era un 4 de la selección griega muy bueno. No, Ufalusi también, había ¿no? O, Ufaluzzi, Eitinga, sí, el holandés. O sea, había un equipo espectacular que, como hablábamos al principio del Atlético de Madrid, digamos, necesitaba orden, necesitaba una estabilidad que la supo tener a partir de la llegada de Miguel Ángel Gil, y bueno, empezaron a aparecer los resultados. Y el ir clasificando a Europa, primero te da dinero, porque clasificar a Europa le entra mucho dinero al club, y después te da una estabilidad de, en lugar de tener que cambiar 15 jugadores después de la temporada, porque fue una temporada mala, con 4 o 5 recambios de nivel que eleven la vara, vas mejorando y tenés más estabilidad, que fue lo que pasó. y bueno, hablábamos de los niveles individuales que eran muy altos, incluso el tuyo. Te convence Luis Sí, Aragonés para jugar en la selección española. ¿Cómo te convenció un emblema, ¿no? Como Luis Aragonés. sí, Luis, no, fácil, fácil porque ya las selecciones estaban entrenando previo al Mundial, las listas confeccionadas, y yo entré por la lesión de Asier del Horno. Eh, entonces no había mucho que pensar, tenía 29 años, iba a ser mi último mundial, y en Argentina, encima el lateral izquierdo de Argentina era el Juan Pizorín, que Eso mismo. era un poco el jugador de confianza de Peckerman, que era el técnico en ese momento. Entonces, muchas veces en el fútbol, como en la vida en general, no elegís o sea, no elegís cuándo querés estar en un lugar, se tiene que dar todo, ¿no? Tenés que estar vos a un gran nivel, se tiene que dar que en esa posición no está tan fuerte el equipo y que el entrenador te quiera. Entonces, bueno, no se dio todo, así que vi la posibilidad de ir con la selección española y no lo dudé, porque es el sueño de todo jugador. Bueno, te toca jugar ese Mundial de Alemania, que estaban todos los futbolistas en potencial que Sí, después serían campeones del mundo, ¿no? Grandes jugadores, Xavi, sí, Iniesta, Sergio Ramos, si no me equivoco, estuvo también. sí, sí, sí. ¿Cómo era Todos ese muy plantel? jóvenes. Se veía ese potencial, me No, imagino, ¿no? se recontra veía o sea, tuve mala suerte y tuve suerte, porque si hubiera llegado. Bueno, después me quedé, ¿no? Después del Mundial me quedé 2 años más jugando la eliminatoria de la Europa League, de la Eurocopa, perdón, que terminan ganando. Ganan, claro. Pero cuando yo entro, eran todos muy jovencitos. Entonces era un grupo muy humilde, muy trabajadores todos, todos, todos. Entonces fue más fácil la adaptación. Por ahí, si, no sé, si te tocaba llegar después de haber ganado la Eurocopa y el Mundial, no sé si hubiera sido tan fácil Claro. entrar con esos monstruos, pero bueno, a mí me tocó en la etapa previa, así que la adaptación fue espectacular. Y bueno, en ese Mundial hacen una muy buena fase de grupos y se cruzan Sí, con el Francia de Zinedine Zidane. exacto, exacto. Por eso te digo que teníamos un equipazo, porque cuando no hubo tanta presión, ganamos los partidos muy fáciles. Claro. Y después, bueno, esa Francia fue al contrario. Francia pasó la fase de grupo de casualidad por un gol a favor, quedó segunda de grupo y por eso nos enfrentamos nosotros en octavos de final. Y bueno, ahí es donde empiezan los mundiales para las selecciones que Claro. quieren ganarlo, en octavos de final. Se vio con Argentina, se vio con España el siguiente mundial también, perdió el primer partido y después terminó ganándolo. Y esa Francia era al revés que nosotros, tenían un equipazo, pero estaban medio dormidos, pero eran todos jugadores de experiencia, jugadores que ese tipo de partido lo saben jugar, y nos eliminaron. Y el último Mundial de Zidane, ¿lo sufriste un poco o lo tuviste más del otro lado? No, jugaba más de enganche, Claro. se tiraba más por el medio, sí, pero sí, lo sufrís. Lo sufrís porque cada pelota que agarra tenés que estar atento que no te penta la pelota en la espalda, que el que estás marcando vos no te arranque. Sabés que si le das
un centímetro de distancia va a meter la pelota por ahí porque tenía una calidad impresionante. Y hablábamos recién de Luis Aragonés, un emblema. Tuviste en Independiente también, un poco más joven, a un César Luis Menotti, dos técnicos muy emblemáticos a nivel mundial, te diría. Sí. ¿Qué tienen? Tienen un poder de convencimiento especial, ¿no? Sí, eso es. Tienen un poder de liderazgo que no es fácil de tener en los entrenadores. Y son entrenadores que vos le creés lo que te dicen. Y eso es lo más difícil para un entrenador, que el jugador lo respete y que esté convencido de que lo que le estás pidiendo es lo que tiene que hacer. Porque muchas veces el jugador, cuando desconfía un poco del entrenador, por ahí te dice que no subas mucho, pero a vos te gusta subir, entonces subís igual. Pero cuando un entrenador como Menotti o como Luis Aragonés te pide que hagas algo, eso lo haces seguro. Después, si le podés agregar un poco más, le agregás, pero eso ni dudás que es lo que tenés que hacer. Y si tuvieras que elegir un entrenador, ¿te quedás con Luis Aragonés? Tuviste varios entrenadores, pero... Es re difícil elegir uno. Es re difícil porque mi mejor momento fue en Getafe con Schuster. Y también era un entrenador impresionante. Muy distinto, pero que a mí me dio muchísimo resultado. Entonces, si tengo que elegir uno sí o sí, me quedo con Luis. Me quedo con Luis porque la tenía clarísima. Por ahí podías no compartir algunos aspectos tácticos, pero era un tipo que lograba lo más difícil, que es hacerse amigo del jugador de fútbol sin que el jugador de fútbol se confunda de que él era el entrenador, y nadie le criticaba ni una sola de sus decisiones. O sea, él armaba el 11 y no había nadie con mala cara o con fastidio. Era como que todos aceptábamos que si él lo había hecho así era porque era lo mejor para el equipo. Y eso que, a pesar de que era un plantel joven, tenía nombres pesados. Recuerdo que Raúl andaba por ahí, Cañizares, tal cual, que ya tenía su trayectoria. Tal cual, pero bueno, Raúl, un tipo hiper profesional, que en esa época, si bien jugó de titular el Mundial, después en las primeras listas de la eliminatoria para la Eurocopa fue uno de los primeros en caerse de esa lista, y sin embargo un señor. O sea, nunca dijo nada, nunca tuvo un reproche. De 10. Cuando vos tenés a los líderes de los planteles con esa capacidad de manejarse de esa forma y actuar de esa forma, es todo mucho más fácil. Y bueno, hablando de entrenadores, te traigo a otro entrenador argentino que lo tuviste de compañero, como Marcelo Gallardo en Nacional, si no me equivoco. Sí. Se notaba lo que iba a hacer Gallardo en el futuro, el mismo Nacional que fue campeón, pero todo lo que hizo River, ¿no? Sí, se notaba porque ya dentro de la cancha era un técnico. Él, cuando estaba dentro de la cancha, ordenaba al equipo, mandaba, estaba mirando todo, observaba todo, y aparte de eso, como hablábamos de antes, un líder. Él se lesionó. Cuando yo llegué, enseguida él se lesionó, y sin embargo, cuando había reuniones en el vestuario o algo, el que siempre hablaba y todos lo escuchábamos era Marcelo. Eso te habla de que tenía un temperamento especial. Y vos, Mariano, sé que estás recibido como entrenador, ¿te proyectás en algún momento? Sí, me gustaría en 1 o 2 años empezar mi carrera como entrenador con mi hermano Gastón, porque dentro del fútbol o sea, el fútbol me apasiona mucho, y ya dentro de la cancha no puedo estar, que es lo que más me gusta. Entonces, lo más cerca para estar adentro de la cancha es estar pegadito a la línea como técnico y haciendo todo lo posible para hacerlo bien, tratando de capacitarme lo más que puedo, haciendo cursos, yendo a ver entrenamientos de amigos, hablando con entrenadores. Creo que es la manera de capacitarse, y lo más difícil va a ser obviamente enfrentar a un plantel, porque el jugador de fútbol es difícil, y yo fui difícil, y mis compañeros eran difíciles, y yo lo veía y no cambió nada, eso sigue siendo así. Y te veo por ahí en el ceño de tigre, ¿no? Tirando todavía por las bandas. Hay grandes nombres, bueno. El torneo cada tanto, los equipos que hay nombres interesantes, River mismo, ¿no? Sí,
Sí, se armó re lindo torneo. Lo más lindo de todo eso es compartir esos momentos que compartiste con compañeros y con chicos que enfrentaste. Y hoy de otra manera, de un lado mucho más divertido y mucho más pasional. No hay peleas, no hay patadas, no hay un codazo, no hay un empujón. Es todo intentar jugar mejor que el otro para ganar. Y eso es re lindo en el fútbol, re lindo, porque cuando vos sacás esa mala intención o esa dureza con la que se juega hoy al fútbol acá en Argentina, se hace mucho más lindo jugarlo. Para la gente por ahí es más aburrido, es todo más lento, ¿no? Pero yo me divierto mucho. Mariano, y bueno, hablábamos de algunos rivales, te tocó enfrentar a Zidane, que nombramos, y ese Francia que tenía un equipazo, te tocó enfrentar a Lionel Messi. ¿Lograste entender qué te hizo al final? No. La peor de Messi, la peor, perdíamos 3-1, 4-1, no sé, en el Calderón, y la paró en mitad de cancha. Él se quedó parado, pero parado totalmente, literalmente, no es que... ¿Se congeló? Esperando que sí. Y no se le hace... Y yo estaba a 7, 8 metros, digo, se cagó todo. Y bueno, voy. Ya que no quedó Más de compromiso que de otra cosa. una foto. No sé qué me hizo. No sé qué me hizo. Llegué a casa. Estaban invertidos, papá. Llegué a casa y me dice mi señora, ¿qué te hizo? ¿Qué sé yo? Decime vos que lo viste por tele. Te juro que no sé. No sé qué me hizo. No sé qué me hizo. No, imposible. Lo enfrenté aparte un montón de veces. Y Leonel no es que te pega un baile terrible y te deja mareado todo el tiempo. No. En esa época menos tocaba, viste que no tocaba tantas pelotas, ¿no? Se paraba de extremo. Lo que pasa es que las 2 o 3 que hace impresionantes son impresionantes de verdad. O sea, quedan grabadas para siempre. Son de esos tipos, de esos jugadores distintos. Bueno, es el mejor de la historia para mí, no. Y va a ser difícil que haya otro, sobre todo por cómo lo sostuvo en el tiempo. Fueron, no sé, 20 años que viene siendo cada vez mejor. Y todavía lo que te marca, ayer no me asombré, me llamó mucho la atención que volvieron a resaltar cosas de Messi, que las vivimos resaltando, pero como que la gente se sigue sorprendiendo con características de Messi. Y eso es lo que te marca que fue el mejor de la historia, porque cuando vos le ves algo a un jugador, vos ya sabés cómo es, entonces ya no te llama la atención. Y Messi sigue llamando la atención de todos. Y por eso va a ser difícil ver otro como él. No, y aparte, cómo se reinventa, ¿no? Porque vos decías recién, extremo izquierdo o derecho, cualquiera de los dos. Derecho, sí. Derecho sobre todo, porque le gustaba enganchar hacia adentro, que es lo que siempre decía, engancha hacia adentro, así todo era imposible. No siempre. Y ahora, reinventándose desde la gestación, como una especie de enganche, a veces doble 5, cómo se va reinventando y en todas sus facetas está en el alto nivel. Sí, fue de mayor a muy mayor, porque él arrancó y era ya el mejor del mundo el primer año nomás, pero de ahí empezó a agregar cosas. Primero se le criticó que no definía muy bien, después define, o sea, le da un pase a la red. La típica frase de Menotti. Ahí te traje una de las frases de Menotti, el delantero le tiene que dar un pase a la red. Después de eso decían que no pateaba bien los tiros libres. Y ahora cada 10 te clava 7 en el ángulo y los otros pegan en el palo. Entonces... Es una locura. Fue sumándole cosas. Le faltaba hacer goles de derecha, hizo un montón. Goles de cabeza, goles de todo, hizo goles. Entonces, es indiscutido el mejor de la historia y va a pasar mucho tiempo para ver. No sé si lo veremos nosotros. Mariano, y bueno, como para ir cerrando un poco, 3 jugadores que te sorprendieron de lo futbolístico, compañeros y rivales. Bueno, rivales, hablamos de Messi. Y saquemos a Messi. Saquemos a Messi, que entra seguro. No, Messi nada. Es que no es humano. No vale. No. Hablemos de los que juegan con la cabeza puesta y de los mortales. Claro, exacto. Mirá, yo siempre digo que el que más me llamó la atención a mí fue Andrés Iniesta, porque él era chiquito cuando yo lo tuve de compañero en la selección y no jugaba mucho en el Barça. Y ver con la facilidad que resolvía todo me llamó mucho la atención. Es difícil elegir solo 3. La Perla Reyes fue otro
otro futbolista que hacía las cosas, que hacía parecer que era fácil jugar al fútbol. Jugaba con un desparpajo terrible, una alegría impresionante. Y después, bueno, tuve un montón. El Kun, un jugador increíble también, espectacular. Tuve la suerte de jugar con muchos muy buenos futbolistas. Afortunado, siempre digo que fui un afortunado en la vida en general, ahora también, porque sigo haciendo lo que me apasiona y viviendo de lo que me apasiona, y eso no es fácil. Desde que empecé a ganarme la vida solo, lo hice jugando al fútbol, ahora que sigo haciéndolo y corriendo en auto. Entonces, no trabajé en toda mi vida. Incluso disfruté de todo lo que hice. Conociendo tu historia, tuviste un accidente gravísimo, casi te cuesta la vida, o sea, me imagino que debe haber sido un clic, ¿no? Sí, en 2007. En 2007 en 2009, estando en el Atlético. Un accidente grande, iba con mi hija y mi sobrino, gracias a Dios no le pasó nada, pero te cambia mucho la cabeza, sí. Empezás a disfrutar cosas que realmente valen la pena. Me imagino que sí. Bueno, Mariano, agradecerte muchísimo. Veníamos ahí buscando... Postergando, sí. Por suerte se nos dio. Te agradezco mucho la predisposición, te andaba persiguiendo por ahí. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, un mensajito para la gente que pueda ver esta charla. No, primero el que llegó hasta acá, muchas gracias por no aburrirse y salir del canal. Y después nada, es una pelea, la vida es una pelea constante. A mí cuando me decían que la vida, realmente el ídolo es el que, o sea, el sufrimiento y la presión la tenés para llegar a fin de mes, y cuando dejás de jugar al fútbol te das cuenta que el trabajo real, porque cuando vos haces lo que te apasiona, no es trabajo. Vos haces lo que te apasiona, encima una pasión de que se gana muy bien. Y hoy que veo el día a día de amigos, de hermanos, de familiares, de cómo se lucha para llegar a fin de mes, realmente eso, a la gente que le dé para adelante, sobre todo acá en Argentina, que ya vendrán tiempos mejores y vamos a salir. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por este tiempo. Te deseo lo mejor a vos y a tu familia y te mando un abrazo grande. Abrazo grande, abrazo a todos.